Buenas noches, mis hermanos, por aquí tratando de transmitir un poquito ya que no pudimos ir al Golfo de Santa Clara, pero pues de todos modos uno sigue estudiando la palabra de Dios y trata uno de estar analizando todo el tiempo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces en esta noche quiero hablarles acerca de lo que sucede en iglesias, congregaciones, unas buenas, otras lobos rapaces, ¿verdad? Perdón por la palabra. Pero sabemos que pues de todo hay gente en donde quiera, ¿verdad? Hay gente que obra de buen corazón, que obra de buena fe, que obra queriendo seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, pero hay personas que no lo hacen por esa manera, de esa forma. Entonces en esta noche quiero compartirles acerca de la generosidad al ofrendar. ¿Cuál es el título que marca aquí las escrituras? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para que Dios sea más que nada quitando la carnalidad, ¿verdad?, de las palabras de nosotros. A ver, entonces, Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos llegar con vida y con salud a este lugar, Señor, a este momento. Te pedimos, Señor, que tú seas poniendo las condiciones, Padre Santo, a mi alrededor para analizar tu palabra, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú guíes mi boca, mi lengua, Padre Santo, que no emita yo palabra que no venga de parte tuya, de ideas predispuestas, Padre Santo, sino que sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra, Padre Santo, y que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, tal y como fue escrita, Señor, sin modificarla, sin ponerla sin ponerla a modo para alguna condición personal de nadie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, ya, pues desgraciadamente ya por aquí ya necesitamos usar lentecitos, ¿verdad? Que ya los años no pasan de embalde, y vamos a darle lectura a 2 Corintios capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. No hay nada mejor que la palabra hable por sí misma, pero aparte le vamos a dar una analizada, ¿no? Miren, dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me comentan por ahí si no se escucha bien la grabación. Voy a tratar de hablar un poquito más claro. Dice en 2 Corintios 8, generosidad al ofrendar, que es lo que vamos a hacer un poquito de recuento de historia. En el 8:1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. A ofrendar. Enseguida, en el versículo 8 dice Cristo nuestro modelo. Dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que no como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis, en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, si abundancia, y para vosotros estrechez, si escasez. Así lo entiendo. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Eso acerca del maná, para los que recogían de mucho y hasta les echaba a perder. En el 16 dice, colecta para los santos de Judea. En el 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Ya fue mandado, pero él también quería ir. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto a vosotros. Siento fue a quitarse los lentes. Miren, lo primero que yo quería comentarles y que a mí me mueve el comentarles es que esta era una necesidad muy seria, ya que en aquellos tiempos hubo una hambruna, según he podido investigar por otros medios, estando al mando un Claudio. Y algunos de estas personas que se mencionan en la historia la conoció hasta el apóstol Pablo. Miren, hubo hambre en el tiempo de este emperador Claudio y los de Judea, se puede decir, en aquel tiempo no tenían comida, hubo hambruna, una hambruna muy grande. Por lo que se puede ver aquí, puede haber durado varios años, porque dice que estaban solícitos desde el año anterior, desde el año pasado. Quiere decir que duró mucho tiempo esta hambruna. Hay que mencionar también que se menciona en los Hechos de los Apóstoles que los cristianos de aquel tiempo pues sabían que Cristo iba a volver pronto, pero ellos pensaron que de inmediato. Y muchos de ellos vendían sus casas y traían a los pies de los apóstoles el precio de las casas y lo repartían para todos. Entonces, cuando ya va a venir Cristo,
pues qué importa lo que se quede, ¿no? Si tienes carro, casa, o pues véndelo, deshazte de él y que al cabo ya va a venir Cristo. Oh, sorpresa, no vino de inmediato. Todos esos han muerto, yo creo que ya son como 20 generaciones que han fallecido, pero ellos se deshicieron de todo lo que tenían y lo compartieron con los demás. Luego vino esta hambruna y pues ya todos los agarró sin centavos, sin dinero, porque ellos no planearon a futuro tampoco. Ellos planearon a corto plazo pensando que Cristo venía de inmediato. Entonces, cuando hubo esta hambruna, ya Pablo tuvo que echar mano de los nuevos creyentes en otras ciudades que no estaban en la misma situación para conseguir donativo. ¿Por qué? Porque mucha gente, según la historia, hubo mucha mortandad por el hambre que había. Entonces aquí el apóstol Pablo tenía que pedir del apoyo de los santos de otros lados para abastecer a los hermanos que estaban con hambre, que no tenían posibilidades de salir adelante solos. Y pues otra es de que pues los de Macedonia, aquí los pone como ejemplo, le está mandando la carta a los de Corinto, pero menciona a los de Macedonia como diciéndoles que los de Macedonia, siendo más pobres, puede decir, eran pobres, más pobres puede ser que los de Grecia, que los corintios. Y ellos habían rogado el tomar parte en ofrendar para los santos. ¿Dónde estaban los santos? Pues en Judea. Podemos hablar de los apóstoles que anduvieron caminando con Cristo. En que muchos predican también que de la abundancia, que según como siembres cosechas, y aquí vamos a tocar el punto, y que si tienes fe, y todas esas cosas que son encausadas a materializarte tu fe en el dinero, materializarte en lo económico, no materializar tu fe en lo económico, sino más bien jalarte a la ambición. Voy a dar porque me van a dar el triple, voy a dar porque me van a dar al 100 por 1. Sí, espero que me estén entendiendo. Y que si tienes fe, vas a ver los cielos abiertos y te va a sobrar abundancia. ¿Ustedes creen que los apóstoles no tenían fe? Y aún así tenían necesidad de que santos de otros lados les mandaran dinero para subsistir. Y este dinero que pedían no era para hacer una campaña o una mega campaña. Esta cooperación que se pedía, esta ofrenda, como se menciona aquí, no era para hacer iglesias, se puede decir, era para lo básico, porque la situación estaba difícil. Y si alguien tiene otro dato, también estamos aprendiendo y se aceptan. Entonces los de Macedonia, aun siendo pobres, rogaron por ayudar. Aquí en el 8.3 dice, pues doy testimonio, santo Dios, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando usted se topa con gente a la nada, para mi ver, no lobo rapaz, pero sí inocente, se puede encontrar con personas que quieran que usted dé más allá de sus fuerzas, que si no tiene más que para pagar su renta, para pagar su luz, va a haber lugares que le van a decir, tú confía en Dios, tú échaselo al alfolí. ¿Sí me entienden? Para mí eso está mal. Y estas personas lo dieron más allá de sus fuerzas, pero el lobo rapaz querría que todos donaran como la viuda de las dos blancas. Cuando Jesús le dijo que quién había dado más, y que dijo que la viuda había dado más que todos porque todos los ricos daban de lo que les sobraba, pero ella dio su sustento. Entonces Jesús no está pidiéndote que te quedes sin comer por darle al alfolí. Tampoco no se trata de tentar a Dios. Jesús está diciendo cómo mide Él. ¿Das de tu abundancia o das de lo que necesitas? Pero eso no quiere decir que te tengas que quedar sin comer porque tienes que dar.
El que tiene mucho da mucho. El que tiene poco da poco. Pedro, cuando hizo el milagro en el templo de la Hermosa, dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que yo tengo te doy. ¿Se me entiende? No todo es dinero. En lo particular, a mí no me gustan las iglesias dinereras, no me gustan las escuelas dinereras, que mientras la gente está pobre, tiene sus casas hechas de material de segunda, de material de reciclaje, de paletas, de estas tarimas, y luego las forran con cartón, tengan que estar dando a una escuela, tengan que estar dando a una iglesia, y las iglesias son inmensas, bellas, las escuelas, sin necesidad de pintarlas, ya las quieren pintar otra vez, cuando tú en tu casa no tienes ni enjarre, mucho menos pintura, y estás desechando pinturas en iglesias y en escuelas. Y el niño va a una iglesia bonita, va a una escuela bonita, y cuando sale, a su triste realidad, otra vez su casa de cartón. Espero que me estén entendiendo, que el que puede dar, hay en el pueblo de Dios, hay pobres, y hay ricos que, se puede decir, tienen el dinero como para comprar una iglesia con todo y cristianos, gloria a Dios. O una escuela con todo y maestros. ¿Por qué? Porque ahí en el pueblo de Dios hay gente millonaria también. Puede decirse, uno de ellos, de los que pudiera haber sido rico, pero no lo hizo, Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, que sabe cuántas millones de copias no vendió, imagínense cuánto dineral agarró. Y sin embargo también ellos destinan ese dinero para seguir adelante ayudando a otros. Entonces dice, si aquí en el, vamos a ver, del 8, del 11 al 12. El 8. A ver, 3. Quiero, antes de tomar el 11, quiero leerle aquí, mire, que en el 8 que dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí entiendo que Pablo les haga de cuenta que les decía: miren, los de Macedonia que tenían más poquito, dieron. O sea, ustedes también demuestren que aman al pueblo de Dios. Por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro. Y luego acá nos pone a Jesucristo que pues, Él dejó, dice: pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fuereis enriquecidos. Como decir, pues aviéntate. No le hace que seas pobre, te está poniendo el ejemplo Cristo, que se despojó de todo y se hizo pobre para que tú fueras rico. Entonces tú también despójate para que los otros siquiera coman. Eso está muy bien. Pero la comparación de, no sé si se le ha pasado de que alguna vez a un hermano, ¿cómo que no vas a dar? Mira, el hermano fulano está pobrecito y él trae su diezmo y trae su ofrenda. Puede haber esa comparación. O sea, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, ponerlo en prueba. Y ahora en el 11 dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que no, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Aquí está diciendo que si tú prometiste algo, lo tienes que cumplir, porque tú tienes un trato directamente con Dios, y yo también. Que su sí sea sí, y que si no, y que su no sea no. Entonces yo también como cristiano, yo, aunque vea una avalancha que levante la mano a la hora de la emoción y diga yo analizo, y si lo siento de parte de Dios y doy una palabra de compromiso, la tengo que cumplir. Si no la doy, no estoy obligado a seguirle el rollo a los demás. Tal como por ejemplo, hace muchos años yo tenía un negocio. Negocito, y yo tenía que trabajar sábados y domingos. Y me dijeron mis líderes en aquel momento: Rigo, el domingo es del Señor, ten fe, y lo que el Señor te iba a dar el domingo te lo da el sábado, lo de los 2 días. Y yo veía que no se cumplía eso y que no se cumplía. Y yo le decía a la madre de mis hijos, le decía: oye, pues si yo estoy viendo las cosas mal,
y si mi fe no alcanza para que el Señor me dé en el sábado lo que me va a dar sábado y domingo, y tampoco trabajo, pues yo voy a quebrar, y quebré. Entonces yo ahí aprendí que nosotros no debemos tampoco de manejar nuestra vida cristiana conforme a la fe de otro. Está bien seguir ejemplos, ver lo que le funcionó al hermano que más fe tiene para irnos enseñando, ir subiendo niveles de fe, pero no tirarnos. ¿Qué le pasó a Pedro con Jesús? Cuando Jesús caminaba, que decía, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua también, ven. Y él comenzó a caminar, pero dudó y se comenzó a hundir. Y muchas veces cuando el cristiano quiere manejar su vida con el nivel de fe de otro, se va a hundir. Entonces vayamos conociendo cada quien nuestro nivel de fe, no caigamos en fábulas, no tengamos, como dice el apóstol Pablo, un más alto concepto de nosotros mismos que lo que en realidad somos. Si vamos empezando en el caminar de Cristo, vamos aprendiendo la palabra, vamos asimilándola, vamos poniéndola por obra, vamos adquiriendo entre más fe por la palabra y movámonos en esa fe que nosotros mismos tenemos. No funcionemos en la fe de otro porque nos vamos a hundir. Nosotros conozcamos nuestro caminar, conozcamos lo que podemos y lo que no podemos hacer. No porque un hermano ya levantó, rescató a alguien de la muerte, también usted. O sea, que tenemos que tener fe y que tenemos que orar por los enfermos, que tenemos que ir practicando nuestra fe. Claro que sí, pero no nos igualemos a los hermanos que ya van más arriba que nosotros en su relación con Dios. Acuérdense que eran miles el pueblo hebreo, pero solo Moisés era el líder y el que más se acercaba a Dios. Entonces no todos somos Moisés. Si Dios quiere hacerlo Moisés a usted, gloria a Dios, pero que venga de arriba, no que usted se lo imagine de aquí. Amén. Entonces, dice aquí, en el mismo 11 dice, cumplir, así también lo estáis en cumplir. Pero fíjense aquí lo que dice antes de terminar el 11, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. No según lo que no tiene. No según lo que no tiene. Segunda de Corintios 8, 12. Ahí es donde no según lo que no tiene. En el 13. Porque no digo que esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Entonces muchos podrán decir, tú aviéntale, tú échale, ve, pide prestado a ver cómo le haces, pero tú manda, tú siembra. Eso no te está pidiendo la Escritura, no te está pidiendo que te endeudes, te está pidiendo que des de lo que Dios ya te bendijo, de lo que tengas, no te dijo de lo que consigas. Entonces, para mí esta escritura es muy importante porque muchas veces tientan al cristiano a tener, a dar más de lo que él dispuso en su corazón. A la hora de que a ver, el que tenga fe dé tanto dinero. Híjole, pues si yo no paso y lo doy, ¿qué va a decir mis hermanos? Que yo no tengo fe en Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, esos a mí se me hacen mensajes equivocados. Se me hacen mensajes equivocados porque eso ya no es conforme lo que tú quisiste dar o tenías. No según lo que uno tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué quiere decir? Que hasta para ayudar a su hermano, usted no se quede sin comer tampoco, porque tiene una familia. Usted tiene que dar conforme a lo que dé, y si le toca que trae 100 pesos, 50 para allá y 50 para acá, pero no va a dar los 100.
o no va a dar los 100 y todavía conseguir otros 100, porque el otro va a estar bien y ahora el del problema es usted. Y todo porque alguien le dijo, es que no tienes fe en Dios. Entonces, ¿por qué el otro santo está en necesidad? ¿No tuvo fe en Dios? Además, Cristo dijo, los pobres siempre los tendréis. O sea que es una naturaleza que ya nos dejó el Señor. Dice el 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces podría decirse que los apóstoles eran los líderes espirituales, entonces era como ustedes manden feria, pero ellos espiritualmente los van a suplir. O ahorita ustedes ayúdenles a ellos el día que ustedes tengan necesidad, ellos lo van a ayudar a ustedes para que todos vivan en igualdad, sin necesidad. ¿Amén? 15. Fíjense aquí para que vean que Cristo, Jehová, todo el tiempo se fijaba en no sacrificar al pobre. No sacrificar al pobre. Vamos a ir a Levíticos 5. Levíticos 5, vamos a leer del 5 al 13. Para que vean cómo consideraba Jehová al pobre. Entonces, en una congregación de ricos y pobres, no se guíen por el rico porque van a traer rechinando al pobre. Entonces, el que tenga mucho, pues que dé mucho, y el que tenga poco, que dé conforme a lo que tenga. Dijimos del 5 al 13. Miren, están hablando aquí de la ofrenda de expiación o para perdón de pecados, porque es Levítico. Dice, cuando pecare, le vamos a leer desde el 5 hasta el 13. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Fíjense qué animalote, una cabra o una cordera, animales grandecitos, ya comió una familia. Pero fíjense, el punto no es ese, el punto es rico y pobre. Chéquenme esto. Dice, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere, ojo aquí, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Ven el cambiazo? ¿Cuánto puede pesar un borrego? Unos 20 kilos. Una cabra, unos 20 kilos. ¿Cuánto puede pesar una tortolita? Unos, ¿qué? 300 gramos, ni medio kilo. O menos. Fíjense cuál es la diferencia entre un cordero, lo que hace Dios considerando al pobre. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. O sea, el mismo sistema. Allá le pide uno para expiación y otro para holocausto, y aquí le pide las dos exactamente para lo mismo, pero es más barato. Es más barato. Dios no sacrifica al pobre, porque pues no podría, en aquel tiempo de la ley, pues no, el pobre, no iba a tener perdón de pecados, porque no tenía el dinero suficiente. No todos eran Abraham, no todos eran Jacob, que estaban, Job, perdón, no todos eran Job. Bueno, también Jacob era bendecido, ¿cómo no? Había pobres. Dice, y los traerá al sacerdote en el 8, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Exprimir, pues son animales pequeñitos. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será
perdonado, sea cabra o sea palomino, sea cordero o sea una palomita. A ver, tórtola era la otra palabra. En el 11 dice, mas si no tuviere, todavía le da más para abajo en lo económico, considerando al pobre. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Fíjense, hasta la harina, ni siquiera carne. Para expiación, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ahora, Jehová, nuestro Padre, tiene consideración del pobre. Si no tiene cordero o cabra, palomino, y si no, harina. Y lo que quede del sacerdote. Entonces, puede haber hoy en día sacerdotes que le van a exigir la cabra. Por conveniencia, pues ¿dónde le va a quedar más al sacerdote? De la harinita, de las palomas o de la cabra. Porque estamos hablando de expiación. Entonces se trata también, de hacer conciencia en los líderes religiosos, en los líderes de las iglesias. Hacer conciencia. Y al que es lobo rapaz, que no sea sinvergüenza, ¿verdad? Porque no todos son lobos rapaces. Pero sí puedan no tener conciencia, pasando por la misma medida al pobre como al rico. Y aquí estamos viendo que Dios tiene consideración del más pobre. Hay que ver que esto es por expiación, que era perdón de pecados. Y esto que estamos hablando en 2 de Corintios era solamente una ofrenda. Era ofrenda, no era por el perdón de los pecados, porque ya en este tiempo por el perdón de los pecados fue Cristo. Esto fue por hambre, no para construir iglesias, no para campañas, no para escuelas, no para, esto es lo peor, no para lujos, vanos lujos. Miren, yo le estaba explicando que el que tiene porque dice, Dios pone el querer como el hacer, pero hay quien puede y hay quien no. Hay quien puede comprar un terreno y hay quien nada más puede cooperar 20 pesos por un bote de pintura, y todos somos el pueblo de Dios. Entonces, yo lo que les explicaba en días pasados, que si tienen iglesias grandes, que si Dios les ha dado en abundancia y quieren hacer castillos, unas iglesias hermosas como las que ya se conocen antiguamente, que se hagan para la gloria de Dios. Pero lo que les digo yo es que el Espíritu Santo se mueve lo mismo en una iglesia lujosa que abajo de un árbol, porque lo he visto. Que el Espíritu Santo, para ir a algún lugar, no necesita que le pongan calefacción o que le pongan aire acondicionado. El Espíritu Santo no lo necesita. A él no le da frío, a él no le da calor. Para él lo mismo es estar en un desierto árido, soleado, con altas temperaturas, arriba de 60, 70 grados o más, que lo mismo que le da a él estar 50 grados bajo cero. El Espíritu Santo. Los cristianos somos los que requerimos ciertas comodidades, si no, no vamos a la iglesia. Necesitamos que la iglesia tenga bancas, que la iglesia tenga sillas, que la iglesia tenga aire acondicionado, que la iglesia esté bonita. Cuando en realidad lo más preocupante a que una iglesia esté bonita es que se note que es iglesia. Que se note que es un lugar donde se alaba a Dios, para que personas que anden buscando una iglesia logren ver dónde está una iglesia donde puedan ir a recibir auxilio de Dios.
los nuevos hermanos que cambian de ciudad por motivos de trabajo, por estudios o por enfermedades, tienen que viajar a otro lado a curarse, vayan por las calles y noten dónde está una iglesia. Eso sí, si ya está la iglesia, hay que ponerle letreros, hay que ponerle pintura vistosa. Hay que, es como un comercio. Un comercio, si quieres vender, tienes que publicitarte. Es igual, una iglesia, para darse a conocer, tiene que publicitarse. Ahí sí, hay que meterle centavitos. Hay que meterle centavitos. Pero ahora vuelvo al tema, el apóstol Pablo andaba pidiendo porque había una hambruna y los hermanos no tenían que comer. No tenían que comer. Por eso es que él andaba pidiendo eso y todavía diciendo, en el 21, procurando hacer las cosas honorablemente, santo Dios, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, porque se necesita que las iglesias tengan buen testimonio, como dice la palabra de Dios, de los de adentro como de los de afuera, que no digan, miren, la verdad, hoy en día hay iglesias, o hay hermanos, o hay ministerios que están muy enfocados en acabar con la honorabilidad o la credibilidad de iglesias. ¿Por qué? Por el dinero. ¿En qué los atacan? En el dinero. Queman el testimonio y la iglesia puede estar bien encauzada, puede estarse usando el dinero de una manera que sea de aprovechamiento espiritual para el pueblo. Puede estar siendo usado para ayudar al que menos tiene o con despensas a los que estén, para los que tengan hambre, que no tengan dónde vivir, albergues. Puede estar siendo usado ese dinero de una manera sabia y conforme a la voluntad de Dios. Y yo le digo también, hermanos, tampoco no se trata de quemar los ministerios por el dinero que se pide, que la ofrenda, que el diezmo, y sembrar esa semilla de desconfianza, no solamente en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estudia la Biblia y no lo van a enredar tan fácil. ¿Por qué? Porque aquí está escrito en la palabra de Dios, ¿ya? No crean que lo estoy sacando del periódico, aquí está. Pero al inconverso, si ha de ser salvo, le evitan el ser salvo, porque lo primero que va a pensar, no, pues para que vayan, para que me roben, pues si me están diciendo, oí que el otro día estaban predicando que están robando el dinero. Entonces, ya cuando vean a un cristiano van a verle el signo de pesos, van a ver que en la calle andan evangelizando y ya le van a andar gritándose, hey, mira, ahí andan los que quieren el diezmo por su beneficio propio, para comprarse casas, para comprarse carros, cuando en realidad los cristianos vemos que nuestros líderes también andan batallando, viviendo humildemente, en carros económicos, en casas humildes. Algunos de ellos andan hasta a pie, en carros viejísimos, mal vestidos, mal calzados, mal comidos, pero trabajan en la obra de Dios. Entonces también líderes tengan en consideración a los que menos tienen en sus congregaciones. Hermanos, no ataquen tanto a las iglesias llamándolas rateros, porque van a impedir que la gente sea salva, porque le van a infundir temor y desconfianza. Ahora, para terminar, miren, en el 2 de Corintios 9, el 6, el capítulo 9, versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y fíjense lo que dice aquí 9, repartió, dio a los pobres, porque de lo que se trataba aquí con Pablo era de que estaban dando al que menos tenía para que no se murieran de hambre. Había una necesidad. Pero me regreso al 6. Y el que siembra escasamente también segará escasamente. Muchas veces esta palabra, aunque es palabra de Dios, en veces es dicha de una manera pues, para que la gente suelte más. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, para que le valga, como dice, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces la otra es, hermano, si tú ya revisaste tus posibilidades y en tu corazón estaba dar 1, 2, 5, 10, 100 pesos, dalos. No porque alguien en el momento de dar te incite a dar más, lo des por compromiso. Porque la palabra de Dios te dice, ama al dador alegre y da conforme como propusiste en tu corazón. Porque tal vez Dios te puso en tu corazón que dieras tal cantidad, pero ya al momento te cambiaron tu sentir por emoción o por cumplir o porque vean los hermanos. O sea, porque hay veces que sí es cierto, hay veces que tienes más carga por parte de los hermanos que por parte de Dios. Porque Dios te pide una cosa, pero los hermanos te quieren purificar más. Te quieren ver con más fe, te quieren ver más entregado. Y pues qué bueno, ¿no? Pero no para, uy, no dio, uy, no tiene fe. No, entonces usted dé conforme propuso en su corazón y conforme a lo que tenga, no por lo que le digan o viéndose obligado. Amén. Y pues que Dios me los bendiga a todos. Y aquí puede dejar su comentario también aquí abajo, ¿verdad? Acuerdo, desacuerdo, orientación para un servidor. Adelante, estamos en el camino, estamos aprendiendo, pero lo que entiendo expongo. Que Dios me los bendiga. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que me has dado, Señor, para entender, Señor, para comentar, para analizar con mis hermanos, Padre. Y no lo hago por ofender, Señor. Espero que esta palabra sea de edificación y para alivianar la carga de aquellos que menos tienen y que se estaban esforzando por dar más sin que tú se los pidieras, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y si alguien se sintió ofendido, una disculpa, que Dios me los bendiga.